Hoy damos inicio a nuestra programación cultural en artes plásticas con la inauguración de la exposición de Cine Lugar, a la cual hemos invitado a dos grandes artistas para que nos acompañen en la comprensión un poco de esta exposición que por demás es muy bella. Estamos hablando de Manuel Sanz. Antes de dar inicio a la actividad de hoy, que consiste en la intervención de dos conferencias, dos cortas conferencias, inicialmente Nicolás, luego Ana María, y al final vamos a dejar un espacio para participar. Igualmente a las personas que se conectan a través de Facebook. Entonces, antes de cederle la palabra a Nicolás, yo quiero tomar unos ratitos de su perfil. Yo sé que muchos de ustedes ya los conocen, pero me gustaría hablar un poco de eso. La conferencia de Nicolás, diciendo el lugar, procesos de una exposición sobre el paisaje. Nicolás Gómez Echeverri, él es artista, escritor e historiador de arte, egresado de la Universidad de los Andes y una maestría en investigación en historia del arte de University de Londres. Actualmente y desde el 2018 se desempeña como director ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo MAC. Entre el 2014 y el 2018 se desempeñó como jefe de curaduría de la Unidad de Artes del Banco de la República de Bogotá, cuando realizó diversos proyectos curatoriales en la atención institucional, algunos itinerantes por las distintas sucursales, como es el caso de la exposición lugar, Testimonios del Paisaje hoy inaugurado. Y también ha sido curador de proyectos relacionados con las colecciones permanentes del Museo Nacional de Bogotá y el Museo de la Cultura en Cali. Ha sido docente en Bogotá y Lima y regularmente publica ensayos y artículos históricos críticos sobre arte latinoamericano, tanto en su obra artística como en su trabajo de investigación. Ha profundizado en la representación del territorio en el arte moderno y contemporáneo, así como en la vigencia de la nación. Y Ana María Lozano, ella a su conferencia del paisaje al postpaisaje, anotaciones sobre las representaciones del territorio en el arte colombiano. Día presente, que sí nos pudo acompañar, es investigadora, curadora de arte contemporáneo colombiano, docente de las Universidades Javeriana Nacional de Bogotá, maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios curatoriales, estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a doctorado en arte y arquitectura. Sí, bien. Línea crítica y estética de la Universidad Nacional de Colombia. Pues nada, simplemente reiterarles la invitación a que participen. Ojalá que esta actividad sea del agrado de ustedes. Y después de las dos presentaciones de Nicolás y Ana María, y después de todo lo que tengamos al final, vamos a pasar a la sala donde Ana María nos va a hacer un recorrido. Sala. Esa es la actividad con la cual inauguramos la exposición. Entonces, nada, Nicolás, te cedemos la palabra. Recuerda la dinámica del tiempo para que, por favor, pues esto nos... Entonces, les agradecía su invitación y la atención al presencial o virtualmente, porque sé que también en canales virtuales del Banco de la República están transmitiendo. Y bueno, estoy muy contento de que este proyecto que realizamos desde la Unidad de Artes y otras colecciones en 2016, junto con la sucursal de Manizales, esté circulando ahora como parte del programa de exposiciones itinerantes del Banco de la República, eh, que considero yo es uno de los programas más valiosos que tiene el banco y de verdad es maravillosa esa labor que existe eh, de llevar exposiciones por el territorio y promocionar incrementar y promocionar su colección en las diferentes sedes que están capacitadas con personal y con condiciones pues bastante dignas y y profesionales para estos fines. Y esta exposición quería contarles un poco sobre el origen, algunas decisiones curatoriales
que surgieron en ese entonces, en 2016, cuando se llevó a cabo y se concibió, que fue en un contexto muy particular. Ahora les voy a contar sobre esa historia. Y como les decía, también profundizar en las decisiones curatoriales que la conformaron y que le dan y que le dio sentido y que determinó la selección de obras y las asociaciones que se establecen entre las obras escogidas. La muestra surgió eh, como a partir de un ejercicio que se estaba dando en el 2016 a raíz de la construcción del nuevo Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, y hubo una encuesta y un trabajo con las comunidades indagando sobre los criterios y los conceptos que el Banco de la República, desde una labor cultural y desde un fomento eh, sí, intelectual, podía aportar y podía abordar desde la labor, y desde la operación de ese centro cultural. Y uno de los términos que más resonados y que más calaba en Manizales en ese momento era el principio de paisaje cultural cafetero, que como ustedes saben, pues Manizales es una ciudad como importante en el territorio que ha sido denominado así, y que generaba muchos cuestionamientos la idea de paisaje cultural cafetero y la asociación con un solo producto eh, eh, de, de, de consumo. Y justamente lo que se quería reevaluar era la asociación con un producto que estaba también como enfocado a ideas de monocultivo, o hay una idea también como exotizante de esas tradiciones o esa historia alrededor del café. Y lo que se quería reevaluar, lo que se quería plantear era la posibilidad de entender una región mucho más compleja, mucho más rica, que articula diversos pisos térmicos, diversas fuentes de ingresos, diversas tradiciones culturales alrededor de diferentes productos, no solo el café. Entonces, esa era como la inquietud que había en ese momento en esta población, y a raíz de esa inquietud es que se quiere que en el nuevo edificio de Manizales se exhiba una exposición sobre el paisaje. Por supuesto, la exposición dio muchas vueltas porque al principio todo se centraba fundamentalmente en el café, por obvias razones, por lo que estábamos hablando del paisaje cultural cafetero, pero luego de conversarlo, de analizarlo en equipo en ese momento, pues se llegó a la conclusión de que justamente era una oportunidad para presentar una mirada panorámica amplia, muy como con una pretensión abarcadora incluso, de diferentes ideas sobre el paisaje, y que idealmente los públicos, los investigadores, el mismo equipo de la sucursal de Manizales, y bueno, ahora en las otras sucursales donde vaya la exposición, pues también se animen a enfocar, a puntualizar, a seleccionar un tema de interés y demás. Pero para esa oportunidad sí quisimos que fuera una muestra como muy, muy amplia en ese sentido, y especialmente porque la principal tarea, como les decía al principio, era visibilizar la colección del Banco de la República. De alguna manera estábamos en ese entonces haciendo una tarea ardua de generar exposiciones con la colección que tienen en diferentes sedes. No sé si en Cali ya estuvo la de monstruos, pero no estoy muy seguro, pero pues esa exposición de monstruos también hizo parte de ese plan, de esa época, y entre otras exposiciones. Y porque había existe, no había, no, todavía existe un material amplio, interesantísimo y valiosísimo, que está en reserva, está en depósito y merece ser divulgado y merece ser investigado, y el banco tiene los espacios para ello. Por eso eh, quisimos que la muestra se conformara con la colección del banco, y además con piezas que estuvieran en reserva, que fueran piezas que pocas veces se hubieran visto,
en exposición, que pocas veces hubieran salido, que no necesariamente fueran las piezas que están exhibidas en la sala grande en Bogotá, sino que fueran piezas que de pronto nunca se hubieran sacado del depósito y poder articular una narrativa alrededor del concepto paisaje con este material, sumado además a un comodato que el Museo de Arte de Caldas ofreció por la coyuntura de la exposición en Manizales en ese entonces y que el Museo de Arte de Caldas pues dio en préstamo un grupo de obras de su colección para el cuidado del Banco de la República y algunas de estas obras se incluyeron en el planteamiento curatorial. Como les decía, entonces, la exposición decide el lugar. Efectivamente, voy a compartir pantalla. Estoy acá buscando los botones para hacerlo. Un momento, por favor. Me perdieron los botones. Estoy en ello. La exposición decide el lugar. Entonces, tenía el reto de abordar un concepto que, que curiosamente cuando uno lee bibliografía al respecto y uno se empapa del tema, la coincidencia que hay en las diferentes lecturas es que es un concepto cambiante, transformable, que no tiene una definición única, que es que es incluso el mismo Borges, encontré una cita, me acuerdo, que decía, el paisaje en sí mismo no es absolutamente nada. ¿Sí? O sea, tanto así que como concepto no es algo puntual, sino que se redefine constantemente y, y la dificultad o el reto de hacer una exposición sobre paisaje era justamente abordar esos cambios, esas transformaciones, esas no todas, quizás no todas están abordadas, pero sí una multiplicidad de posibles definiciones de lo que es el paisaje. Un momento que creo que no estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla? No. ¿Ven pantalla compartida? No. Ahí sí. Ahí está. Ahí ven. Vale, perfecto. Entonces, eh, yo quise abordar el término paisaje entendido desde la práctica artística, eh, que justamente se da cuando existe la noción de representación, de una representación de un territorio que es contemplado y vivido. Y es justamente el ejercicio de esa representación lo que determina lo que es el paisaje. El paisaje no es la naturaleza nos precede como seres humanos. El paisaje es una traducción que hacemos de esa naturaleza y como traducción tiene múltiples formas, no solamente la forma más conocida o la más regular o la que quizás estamos acostumbrados a la necesidad o presencia de un horizonte, sino que los paisajes incluso pueden hacer a diferentes escalas, ¿no? De pronto sí incluir la línea de horizonte, pero puede ser un paisaje eh, en plano picado o puede ser un paisaje microscópico o puede ser un paisaje incluso cósmico. Entonces, las formas del paisaje también son múltiples y diversas, pero definitivamente creo que lo importante acá es que depende, está eh, condicionado a las decisiones de esa representación, de cuáles son los límites de su enmarcación, cuáles son los acentos que se le da, o sea, quien lo representa, qué quiere definir, qué quiere acentuar, qué quiere eh, evidenciar, las transformaciones también que se hacen en esa representación, porque no siempre un paisaje, la representación del paisaje es veraz o es una representación verídica, sino como cualquier representación tiene una, eh, una impronta subjetiva y entonces hay
tantas formas de paisaje como puede haber de sujetos que interpretan los lugares que viven y que recorren, ¿no? Y otro de los conceptos que coinciden alrededor de la idea del paisaje es que es un concepto tardío, es un concepto que se da en la historia del arte hacia el siglo XVIII. Empieza a existir la idea misma de paisaje como una escena protagónica de la imagen artística. Quizás antes de esto ocurría como un escenario donde se llevaban a cabo las actividades humanas o se contaban las historias en el marco de un escenario, pero como imagen independiente y autónoma se da en la historia del arte occidental, por lo menos, se da de manera muy tardía. Eh, y em, también otro de las condiciones que determinan el paisaje es que se da la noción de paisaje y ese fenómeno de la representación de paisaje se da y se hace notable en las sociedades con los procesos de modernidad. Y a esos procesos han sido diversos según las coyunturas, según los contextos, según las geografías, pero por ejemplo los viajes, la posibilidad de viajes, la posibilidad de descubrir nuevos territorios, la posibilidad de hacer como generar contrastes entre lo que es propio y lo que es ajeno, entre lo que ya conocemos y lo desconocido. Ese tipo de experiencias humanas ha sido lo que determina, ha dado la posibilidad de la representación del paisaje en la historia del arte. Por ejemplo, otro de los efectos de la modernidad son el crecimiento urbano. Y el crecimiento urbano lo que ha hecho es justamente eh, generar un contraste, ¿sí? Enseñarnos que hay una naturaleza, una experiencia de la naturaleza que estamos perdiendo y que está cada vez más lejana a nosotros. Y justamente el efecto de la representación de la naturaleza, llamada paisaje, es un anhelo a esa naturaleza perdida. Y son en momentos de modernización, en momentos de cuando las ciudades están en crecimiento, cuando se generan dinámicas como condicionadas a la vida de la ciudad, cuando las sociedades empiezan a generar la imagen del paisaje como imagen protagónica, eh, incluso por ello también nostálgica muchas veces, porque es casi siempre ese deseo o anhelo de unos territorios que se pierden y que se empiezan a entender por contraste. No obstante, también está el paisaje urbano, que es justamente también la representación de ese otro entorno que se vive y que se contempla. Entonces, eso se les estoy dando como a grandes rasgos una aproximación al término paisaje, que en el marco del arte colombiano lo, lo definí y me atreví a establecer cuatro momentos o cuatro instancias de la representación del paisaje, que es lo que van a ver en la exposición y de la manera como la exposición fue planteada. Es el paisaje como escenario, como documento, como expresión y como testimonio. Parte de un contexto colonial, es decir, nos ubicamos en términos cronológicos, la primera obra es de siglo XVIII, temprano siglo XVIII, y hasta arte contemporáneo, asumo yo que eran obras de 2010, entre 2010 y 2016 más o menos, que fue cuando la exposición fue construida. Acá, entonces, acá rápidamente había unas condiciones para la realización de la muestra, que fuera con la colección del Banco de la República y el Comodato de Manizales, en que abarcara un amplio marco temporal, que fueran artistas colombianos, porque había un interés en como comprender la idea de lugar y de territorio desde la mirada de los artistas colombianos o que vivieran en Colombia. Obras pocas veces exhibidas, eso ya se los había comentado. También estaba interesado en que fueran la mayor cantidad de medios posibles, sin embargo, pues en la historia del paisaje y la noción del paisaje, la pintura es protagónica, porque la pintura como medio permite
unos recursos visuales que se aproximan a la experiencia misma del paisaje, como profundidades, atmósferas, todas estas posibilidades de la misma pintura como recurso que ha servido para la consolidación de la imagen del paisaje. Y también algo que yo quería como señalar, insistir y como que estuviera muy presente es que hubiera un registro de diferentes entornos y elementos naturales, no que hubiera como un protagonismo quizás del paisaje cultural cafetero, que era pues en ese entonces el punto de discusión, sino que hubiera una complejidad y una heterogeneidad de posibles paisajes, que además es, sabemos todos, la mayor riqueza de nuestro país y creo que es lo que había que hacerle homenaje a esto también. Como les contaba, entonces, hay la primera instancia del, del paisaje, es el paisaje como escenario, en donde el paisaje tiene un papel secundario de la composición. Eh, Hay un refuerzo de un mensaje usualmente religioso que está dado por un personaje o por la escena. Hay una codificación simbólica de interpretación colectiva, es decir, en cierta época, en cierto momento, las personas sabían leer y sabían entender los el significado de las imágenes ahí presentes, que la doctrina católica enseñaba a leer y a entender esos mensajes a través de la imagen, que eran justamente arquetipos visuales instaurados por la iglesia. De ahí que hay una pieza importante en la muestra o en este inicio de la narración, que es esta obra que se llama Nuestra Señora de Monserrate, que es realmente es una virgen, una imagen de una virgen catalana, que seguramente pues, readaptada en territorio, estoy hablando de acá como si yo estuviera en Colombia, yo no estuve en Colombia, que fue adaptada en Colombia. Y algo interesante de esta virgen, y que es un asunto que ocurre con otras vírgenes en Latinoamérica, por ejemplo, la Virgen de Potosí en Bolivia, es la asociación con la montaña. Y me parecía clave ese entendimiento del paisaje, porque es como la Iglesia Católica eh, como tomó esos mitos y esa concepción del imaginario y las creencias locales de la asociación que le daban a elementos de la naturaleza con lo sagrado y empiezan a inculcar la imaginería católica en esos elementos sagrados, que justamente es la montaña. Entonces, al, era más dentro de la exposición, esto es más anecdótico porque realmente la misma idea del paisaje autónomo no existe, pero sí tiene una función. eh, la imagen de la montaña y del lugar tiene una función narrativa eh, que está condicionado pues, por el objetivo del dogma. Y por otro lado, digamos, en esos inicios, eh, en este momento estamos ahora acá, una pintura del siglo XIX, también es otra manera como el paisaje como escenario funciona, no en esta vez al servicio de un mensaje religioso, sino al servicio de la legitimación de unas clases eh, de poder, en el que el paisaje se muestra en la obra artística como registro de la posesión y registro del territorio eh, eh, que es propiedad de esta familia y de estas personas y que además tiene ciertas características condicionado por una casa de ciertas, sí, de ciertas proporciones, eh, que tienen ellos indican ahí que tienen unos trabajadores, que trabajan también el rebaño, es decir, ya ahí la obra y las condiciones de ese paisaje que aparece como escenario es legitimando al personaje documentado y puesto en el plano, ¿no? Pero ese paisaje al servicio de esa intención. Luego, hay otro momento, no son momentos que se nieguen, no son momentos como que se anulen, eso fue clave, es clave entenderlo, ¿no? Digamos, no es como que de repente se acabó el paisaje como escenario, se acabó el paisaje como documento,
que para nada son momentos, son como instancias que se van sumando y se van acumulando y que incluso tienen más acento en cierto contexto histórico que en otro. El paisaje como documento me refería ahí eh, a todas, y que ocurre a lo largo, principalmente a lo largo del siglo XIX, en todo el proceso de la ilustración, y se da la asociación de la práctica artística con motivaciones científicas y políticas, es decir, ahí consideramos los viajeros y la práctica de los viajeros, muchos de ellos extranjeros. Ahí la figura predominante y más reconocida ha sido y ejemplar ha sido von Humboldt y por supuesto todos los viajeros de la Comisión Coreográfica. Se tiene en cuenta la diferencia de la mirada extranjera, es decir, cómo el paisaje y la imagen del paisaje está determinada por la maravilla del extranjero, del viajero, eh, pero también que hace su trabajo con cierta función, con cierto objetivo, con cierta utilidad. Eso es que es principalmente documentar territorio, mostrarlo al exterior. Esa documentación también tiene una utilidad que es para generar comercio, para establecer negocios, es decir, es una imagen de paisaje que tiene un objetivo y tiene una finalidad y esos objetivos son los que determinan pues la manera como se está haciendo. Hay una identificación territorial para el uso y explotación del territorio y es muy interesante, para mí me resulta muy interesante que en este caso la circulación de las imágenes sea en medios ajenos al campo del arte. De hecho, hasta el momento no hay un campo del arte consolidado en Colombia, eso ocurre hasta final del siglo XIX y principios del XX. Realmente la imagen artística está produciéndose en función de otras disciplinas y de otros campos, ¿no? Y ahí tenemos entonces la cartografía y todo lo que la cartografía nos está mostrando en términos de experiencia del paisaje. En estos mapas, por ejemplo, se ve, uno puede como, no sé, a mí me parece, se puede sentir la magnificencia de la cordillera, no más con las montañitas que el cartógrafo dibuja, ya ahí tú sientes que hay una relación con esas montañas y con esas cordilleras que son difíciles de atravesar, que son difíciles de cruzar, y ya hay entonces una representación de esa experiencia del lugar. Eh, la idea del viajero está constante y hay muchos ejemplos como en esa transición en segunda mitad del siglo XIX y comenzando el XX, hay una presencia de esa imagen del viajero que es como este personaje que está en constante reconocimiento del territorio. Y hay una pieza bellísima que es esta acuarela a mano derecha de José Santiago del Castillo, en donde muestra como una serie ilustra en acuarela una serie de cartas y de postales de sus diferentes viajes y por ahí entre esos vemos imágenes del paisaje que se entremezclan con anotaciones, con notas musicales, con mapas, es decir, con una serie de documentos en donde el paisaje es parte de ese documento, ¿no? En donde se construye un sentido de lugar, un sentido de experiencia. Tenemos, bueno, la presencia de Humboldt, ahí no quiero también como dañar la exposición, sino como simplemente contarles un poco sobre las decisiones en ciertas obras que están consideradas. No sé si todas las que yo les estoy mostrando están en la exposición, pero, pero bueno. Me parece importante también en el conjunto de piezas de los viajeros, que el Banco de la República tiene una colección maravillosa y fundamental. Hay ciertos hitos y ciertos elementos muy repetitivos que uno se da cuenta que era lo que que lo que cautivaba y lo que generaba mayor curiosidad a los viajeros extranjeros. Por ejemplo, este elemento que para nosotros puede ser como si muy corriente, muy común, pero cuando uno ve la, el conjunto de acuarelas de diferentes viajeros, tanto de Price, de Mark, uno se da cuenta que las palmas están muy presentes, ¿sí? Se nota que son como elementos de la naturaleza que cautivan y extrañan a esos viajeros. Por supuesto, el salto del Tequendama, como ciertos hitos que el mismo Humboldt en sus anotaciones dejó consignados como lugares que había que visitar y que había que conocer, entonces eso genera también un interés en, en, en ir a reconocerlos. Luego hay un capítulo complejo, muy extenso, eh, que creo que abre una cantidad de posibilidades, como que explota y abre un inmenso espectro de formas del paisaje, que es el paisaje como expresión.
y que se da cuando se empieza a hablar de la modernidad artística, ¿no? Cuando hay una consolidación de la academia y hay como una formación del artista profesional y hay una también aparición pública del artista como profesional del arte que dedicado a su oficio y que a través de su oficio eh, sabe, sabe usar unas técnicas y sabe cómo abordar un lenguaje y limitar como ciertas normas de su campo. Y ahí el paisaje se vuelve fundamental. Yo recomiendo en ese sentido también toda la lectura de Andrés de Santa María, que hace Halim Badawi en el catálogo de la exposición, explicando cómo uno de uno de sus mayores aportes fue la implementación de la Cátedra del Paisaje en la Academia de Bellas Artes de Bogotá para también permitir, para dar un lugar de experimentación en la academia. Y ese lugar de experimentación se da porque el paisaje da la posibilidad de la interpretación subjetiva, porque es la experiencia del sujeto ante y entre un lugar. La ciencia y los códigos visuales son infinitos y por eso se dan libertades expresivas. Hay una dimensión simbólica también y metafórica del paisaje. También ocurre en ocasiones en esa tensión entre lo simbólico y metafórico, también hay una tensión entre objetivos nacionalistas, de identificación nacionalista de ese paisaje, como ¿qué es lo colombiano? Sí, ese tipo de preguntas que surgen en el contexto de los 100 años de independencia eh, en, a principios del siglo XX, del centenario, ese tipo de preguntas del centenario como que es legitimar esa idea de identidad y justamente el paisaje sirve como un lugar para preguntarse esas ideas y porque es la idea de identidad a través de las formas de ese territorio. Y bueno, también puede haber un énfasis emocional y sensorial. También se da la definición del paisaje en contextos de crecimiento urbano y modernización. Eso ya algo lo hablé al principio, pero en Colombia es evidente lo que ocurre, por ejemplo, en Bogotá en los años 50, en Cali en los años 70. Es decir, en esos momentos culmen de modernización y de transformación urbana se dan fenómenos en el campo del arte de apreciación, de representación del paisaje. Se muestran naturalezas indómitas versus construcciones controladas. Y también hay un asunto importante que me interesa a mí investigar, que es la identidad visual de una práctica artística latinoamericana. Hay también un interés continental en la idea del paisaje. Entonces acá abrimos lo que les decía como esa pintura de la academia de principios del siglo XX, pero que si bien es académica y tiene como y cumple este rigor de la academia de un oficio de la pintura, se dan unas libertades, se permite unas libertades expresivas que uno puede determinar, no sé, por la intensidad de la luz, de pronto porque se editó información que no se necesitaba para la composición, transformaciones en la escala de las cosas, ¿sí? La pintura de paisaje permitía esas libertades expresivas. Luego también, bueno, acá hay algunos ejemplos en esa línea y ya, bueno, empieza a haber todo un recorrido por el siglo XX y yo creo que formas del paisaje hay múltiples, diversas, extensas. Eh, Acá rápidamente paso por algunas de las obras. Fíjense que también traté de involucrar diferentes geografías, diferentes entornos, eh, un bosque selvático junto a cafetales, incluso estas pinturas que a mí me fascinan, estas series de Ignacio Gómez Jaramillo a la izquierda y Pierre Daguet a la derecha, que son paisajes marinos, que no suele ser como una imagen que nosotros concebimos de paisaje, pero ciertamente es un paisaje y es maravilloso que los artistas en los años 50, 60 lo hayan abordado de esta manera. Y luego también exploraciones por la abstracción, porque una de las cualidades, además de la abstracción latinoamericana y en Colombia, es
es notable y evidente, es que no es una práctica artística que se limita como a la exploración del purismo o como unas formas que están lejanas a la experiencia de la realidad, sino que todo lo contrario, el proceso de la abstracción en Colombia se entiende desde la experiencia del paisaje, de la atmósfera, de la luz, de las cualidades de los materiales que ofrece la naturaleza, en fin, entonces creo que las posibilidades de abstracción acá en Latinoamérica han sido muy ricas y muy amplias y gracias a esa experiencia del lugar. Acá tengo pues varios ejemplos que les voy mostrando. Vean que hay paisajes donde se anula el horizonte, simplemente son texturas, son como inmersiones también en, en sensaciones que parecen dentro de bosque, dentro de agua, dentro de matorrales, no sé. Y bueno, finalmente, ya para cerrar los 4 capítulos y para darle también la palabra a Ana María, a quien agradezco también que esté presente y que seguramente va a complementar esta charla de una manera importante y muy rigurosa. Ya para cerrar, hay ciertas menciones y ciertas acercamientos a una instancia del paisaje, que es el paisaje como testimonio, que, que seguramente se ha dado desde tiempo atrás, pero por los cambios mismos del arte, de las transformaciones del arte y de lo que se entiende como el arte en la historia en la historia misma de su venir, eh, se entienden en la segunda mitad del siglo XX, se hacen más evidentes, y es justamente por la reevaluación de los valores modernos, la relación de lo interdisciplinario, es decir, cuando entran otras ciencias sociales a entrar en juego en la concepción de lo que es la obra de arte y cómo opera la obra de arte en la sociedad. Entonces hay énfasis en discursos ideológicos, también estamos en momentos en donde hay un interés de denuncia evidente por diferentes y múltiples adversidades y contextos lamentables contextos que nuestro país ha vivido desde hace tanto tiempo y que en estos años, a partir de los años finales de los 50, 60, 70, pues son épocas en donde se reclama que el arte eh, eh, responda a estos contextos, ¿no? Desde un interés de denuncia. Hay una definición del paisaje en contextos de violencia, a través de metáforas de muerte, escenificaciones del conflicto. Hay una definición del paisaje también en contextos de alarma ambiental. Esto es prioritario y yo creo que esto es como el camino que está tomando la noción de paisaje actualmente, porque más que ninguna época en la vida del universo, de la Tierra, hemos estado en una alarma ambiental como la que vivimos hoy en día. Hay una representación también constante de la actividad humana. Eso me interesaba en esta instancia del paisaje como testimonio, porque, porque, porque no necesariamente el paisaje estuvo siempre presente como una entidad aislada, sino que, sino que hubo muchas miradas que estaban siempre muy arraigadas a esa actividad humana, desde lo agrario, desde lo extractivo, desde la ganadería, que tenía lugar en que tiene lugar en ese paisaje. Hay un reconocimiento de economías locales en ese sentido y evidentemente una reevaluación de historias dominantes y redefinición de la memoria histórica. Entonces, acá, por ejemplo, es clave considerar, yo no profundicé en ello, pero sí creo que es clave considerarlo y analizarlo, todo el trabajo de la fotografía y cómo la fotografía permite, en tanto la pintura empieza como a abordar estos elementos más expresivos y plásticos del paisaje, la fotografía empieza a responsabilizarse del aspecto documental. Entonces es como la fotografía el medio con el cual se empieza a explorar estos vínculos del ser humano con sus territorios. Fíjense que acá evidentemente estoy amarrado al tema del café por la selección que se hizo, pero pues esto se expande a muchísimas otras posibilidades. Acá también muchas diversas pinturas poco vistas de artistas poco conocidos colombianos, pero que
que en sus respectivas geografías han sido artistas muy valiosos para la identificación de sus entornos y de las poblaciones que habitan sus entornos, como lo fue Darío Jiménez o Rafael Sáenz en Medellín. Hay otro tema que es un tema de investigación propia y que lo sigo trabajando, disculpen, que es la asociación del paisaje con el cuerpo muerto, que obviamente la imagen paradigmática es la violencia de Obregón, que no sé si están familiarizados, el público presente está familiarizado con esa obra, digamos es la imagen paradigmática, y acá lo encontramos de otras maneras, ese horizonte que se fusiona con el hombre muerto, ¿no? Y que además tiene como una resolución en el arte contemporáneo, en este video maravilloso de Oscar Leone, que de verdad es una obra que me parece fundamental, que es este hombre que se desploma en el horizonte con este diseño que tiene en su cabeza, pero se desploma simulando pues las masacres creo que en Sincelejo, si no estoy mal. Y bueno, y hace como esta evidente eh, como énfasis en que el problema de la violencia es un problema de territorio y de cuerpo, ¿no? También obras que están vinculadas con lo ambiental, como estas fotos del Lucía Hurtado, que es una artista manizalita o pereirana, disculpen, ahorita se me olvidó, pero es una fotógrafa que en su región tiene como un trabajo bien importante en la academia y registra fotos de fábricas, de contaminación ambiental. Y bueno, esto es como un resumen como esas ideas puestas en juego en la exposición. Puede ser infinito, la idea del paisaje es muy complejo, da para enfatizar en cualquiera de estas líneas. La exposición fue pensada simplemente para mostrar posibilidades, para visibilizar artistas y obras poco conocidos, poco vistos, y pues qué alegría que haya ahora llegado a Cali. Me permito darle la palabra a Ana María o a Oscar, no sé qué sigue, y agradecerles por su asistencia. Hay otra cosa que se me olvida, no sé si lo tienen ahí presente, no sé si está en Cali, pero el catálogo de esta exposición es muy especial también. Lo recomiendo mucho. Es un libro muy completo. Tiene textos de investigación de, de invitados muy especiales. Federico Fernández Cristliev, un investigador mexicano que da un panorama teórico sobre el paisaje. Carlos Rojas Cocoma, que aborda el arte colonial como hasta el siglo XIX. Alim Badawi, que aborda lo que les conté sobre la consolidación del paisaje en la Academia de Bellas Artes a principios del siglo XX, el texto de Ana María Lozano, quien está presente con ustedes, que es un texto que aborda ya como miradas más contemporáneas al paisaje, y mi texto, que es pues, un recuento de algunos como momentos claves del siglo XX. Pero muy recomendado ese libro como complemento de la muestra. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, hay cosas maravillosas que nos ha comentado Nicolás. Un poco, queríamos más que dar cuenta de un tema tan extenso, abrir. Voy a cerrar el museo, cualquier cosita que necesite. Para ustedes sigan investigando y que ayuden, digamos, vamos a entender la presencia de esta exposición, de la cual ya encontramos unas pistas, digamos, extraordinarias. Comienzo con esto, que es una imagen del libro. En realidad es un hermoso libro que ya nos estaba mencionando, ¿cierto? Creo que está en la exposición. Y creo que es un documento importante en nuestro escenario para entender la sociedad de documentos, como decía Nicolás, aquí hay un grupo de autores que se han dedicado juiciosamente y cuidadosamente, simplemente para decirles rápidamente en qué está constituido el libro, para darles la gana de tenerlo.
Está Carlos Rojas Copoma, que es un escritor súper interesante, que va a hablar, como lo decía Nicolás, sobre, básicamente sobre la colonia y una reflexión sobre el paisaje. Alguien que va a pensar en el siglo XIX, y muy particularmente en Andrés de Santa María. Nicolás Gómez, que va a hablar del arte moderno y el paisaje en el arte moderno colombiano, y yo que hablo más, digamos, de arte contemporáneo y paisaje, introduzco la noción de los paisajes, que también es con la que acompaño, digamos, la sesión de hoy. Y quería abrir también esta charla, este paisaje está en mi cuarto de hotel aquí en Caracas, ¿no? Y con ello quisiera decirles a todas, a todos, a todos que el paisaje nos acompaña todo el tiempo, en las camisas, las camisetas, en las bufandas. Uno llega a un restaurante y hay paisajes, o puede que haya anotaciones sobre fauna y flora. Es algo que está viviendo, todo el tiempo se está acompañando del paisaje. Este tipo de narración cultural o de construcción cultural que, bueno, qué bonito que tú me dices, digamos, ahí atrás también hay el paisaje, pues, los muros de las calles urbanas están llenas también de paisajes. Entonces, quería citar esto porque el paisaje no es algo raro y ajeno a nosotros, ¿sí? A veces tenemos hasta paisajes en nuestra vida. Entonces, quería primero hacer como un viaje en el tiempo, un viaje atrás, como bien lo dijo Nicolás, es un tema bastante grande. Yo simplemente quiero dar como un paisaje del paisaje, un panorama del paisaje. Entonces, quería decir lo siguiente. Esto podría ser polémico, pero para muchos autores ya definitivamente es bastante claro, y es que el paisaje nace. El paisaje nace en Oriente, nace en China, nace en Japón, nace en Corea, ¿sí? Y esto es algo que nosotros como occidentales, y en un discurso que es bastante eurocéntrico, pues normalmente se vota. Sí, el paisaje es algo, es una construcción europea que después va a llegar, por ejemplo, a las Américas. No, estaremos casi seguras de que el paisaje tiene un origen asiático. Desde el siglo VII hay revisiones o imágenes o presencia, atestiguamientos de piezas que tienen que ver con el paisaje en general. ¿Qué estaríamos diciendo cuando estamos hablando de un paisaje? Sería esa construcción cultural desde la cual, desde una mirada, digamos, alejada o objetivada, se ve al territorio sin que la presencia humana sea algo definitivo o definitorio, o inclusive puede que no haya presencia humana. Muy bien. Y con eso me parece importante decirles que, de hecho, en Occidente se entendió durante muchos siglos que una obra de arte tenía sentido si tenía figura humana. Si no había figura humana, no tenía sentido. ¿Sí? Entonces, estoy mostrándoles, lástima que son piezas supremamente sutiles y exquisitas, y pues sufren un poquito al estar proyectadas, pero yo creo que ustedes alcanzan de nuevo a percibir. Eso, por ejemplo, es una fecha temprana. Lo interesante es que estamos en el siglo VII, ahorita estamos, digamos, como en el 1000. Son otras operaciones. Esta, por ejemplo, es también pues, sobre seda y es tinta. Voy a pasar de nuevo rápidamente, simplemente es para recordar eso, o para decirlo para cuando uno no lo tiene tan claro. Por ejemplo, estos son varios paneles, y son paneles, en este caso es una pieza japonesa de Kano, o
esta serie de varios paneles, miren la fecha 595, sutiles, sofisticados. Aquí me aparece un elemento que se da muy caro al arte contemporáneo, y es la idea de silencio, la idea de vacío, la idea de susurro y de borrosidad. ¿Sí? Aquí hay que serían importantísimas, por ejemplo, ese es el panel de la izquierda, ese es el de la derecha, constituidos por varios cuerpos. Estoy yendo entonces para Europa. Quisiera decir, esto lo van a decir varios autores, entre ellos un pensador español que se llama Javier Maderuelo. Él va a montar de nuevo, lo van a decir muchos teóricos del paisaje. Sobre el paisaje se ha pensado mucho en los últimos tiempos, mucho. Ha sido casi una obsesión, por lo menos en los últimos 15 años. Y ciertamente tiene que ver con un tema que tiene que ver con el paisaje, ¿cierto? Lo voy a decir aquí, son temas como para el final del semestre, pero simplemente les quiero dejar como anotadito que en cuanto que el paisaje está pensando en el territorio, pues tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver con fronteras. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el Rusia Ucrania, pues ciertamente tiene que ver con un mapa, y en cuanto tiene que ver con un mapa, tiene que ver en el micro también con el reflexionar, esa espacialidad fronterizada, digámoslo así. Entonces, esta sería, digamos, la primera pieza que se entiende, ¿sabe? Así como la hemos definido de una manera como supremamente somera. Son unas paisajes cerca de un pobladío. Y con ello me gustaría también dejarles esta idea anotada, que me parece que es interesante y es por trabajar, y es que el repasaje entra a Europa desde Holanda, y me parece interesante decirles, Holanda es un país, ha sido un país impresionantemente comercial, activo comercialmente, es un país digamos que la burguesía nace tempranamente, ¿cierto? Y va a tener mucho intercambio con Asia, va a tener intercambio con China, va a tener intercambio con Japón. Y me parece que no es una casualidad que el primer paisaje sea holandés. O sea, estoy insinuando que viene precisamente de viajeros holandeses que hacen intercambios comerciales y se pillan estas piezas, estos biombos, estas paredes, estas representaciones de la naturaleza. Bien, más o menos dice esto que sigue tiene que ver con una serie de reflexiones que están muy fresquitas. Esto salió este año a raíz de un texto que estoy escribiendo para una compilación de artículos de diferentes personas sobre arte colombiano. Y es que, de nuevo, se lo digo rapidísimo, cuando Colón en sus cartas habla del abrigo a estas tierras que él entendía que era la India, que sentía que estaban en Oriente, en el lejano Oriente. Es muy guapo que Cristóbal Colón en su segundo viaje, en su tercer viaje, dice, poema de Yo llegué al paraíso. Y acuérdense, pues eso no es obvio para ustedes o para mí. Para eso era un lugar, o sea, no era un espacio mítico, no era un espacio discursivo, era un espacio real. Y entonces él dice, mira, los cuatro ríos, llegué al paraíso. Sí, es lindísimo. Y después Américo empecé a estudiar mucho, si el paraíso terrenal en alguna parte de la tierra está, estimo que no se habrá lejos de aquellos países. Ahí hay algo lindísimo, ¿cierto?
ambos están diciendo que han llegado a mundos míticos, a territorios míticos. Yo creo que es muy importante en el caso de nosotras y nosotros colombianos o latinoamericanos que estamos acá de primera, de segunda o de tercera generación, para nosotros es algo de pronto muy muy efectivo que nos haga con el facto de lo territorial, de lo climático, de la fauna, de la flora. Creo que tiene que ver también con estos discursos en los que se mezclan lo mítico con lo factual. Bueno, voy a leer esto. Después de 1492 nace una necesidad, la de representar los nuevos territorios por razones políticas, económicas, religiosas. Esa es otra ruta. A mí me parece que eso es otra ruta, yo no la había visto hasta hace años. Y me ha ayudado mucho una autora que es increíble, que se llama Daniela Bleichmann, que es creo que la persona más inteligente que ha escrito sobre la expedición botánica. Entonces, por un lado, esta idea del Edén, acuérdense que el Edén o el jardín de Edén es paisajístico, es una imagen paisajística, es un relato paisajístico, ¿listo? Pero por otro lado tenemos un imperio, no sé, por ejemplo Portugal, o por ejemplo España, o por ejemplo Francia, o por ejemplo Inglaterra. Esos imperios necesitan saber de qué van esos activos nuevos que les han entrado. Y de qué van estos activos nuevos es como, dígame rápido cuáles son los ríos, dígame rápido qué rutas, cuéntame cuál es el tema con la minería, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensando de nuevo en Daniela Bleichmann, es brillantísima, ella dice, en el caso de España, por ejemplo, España todo el tiempo está pidiendo imágenes, todo el tiempo está pidiendo imágenes, como a la costa, como a la montaña, como el tipo, eso que usted descubrió, ¿qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con los habitantes? Voy a decirlo así, por razones de nuevo económicas, políticas, religiosas, una cantidad de razones que tienen que ver con un imperio que quiere explorar, que tiene al sí, se piden imágenes. Y esas imágenes en muchas ocasiones son imágenes de tipología de territorios. ¿Sí? Bien. Territorios que seguramente se traducen en términos culturales a través de una mezcla de salto, de documentación y estética que nosotros llamamos paisaje. Quiero mostrar, por ejemplo, esto que es un atlas muy temprano francés, es el atlas Ballard. Y pues nada, solamente quisiera mostrarles cómo, por ejemplo, los atlas, esos tempranos atlas de 1547, de 1570 y algo, etc., también empiezan a aparecer paisajes. Es decir, los escenarios primeros en donde se habla de es a través de los mapas y las cartografías. Bien, ya. Estas informaciones maravillosas pues pueden ser seguidas en Google. Ustedes pican Atlas Ballard y les va a aparecer que pues, es un material absolutamente exquisito y de los primeros, entre otros, en los que aparece inclusive citado en Australia antes de que se supone que hubiera sido descubierta, pero bueno, eso me parece entonces, se funde estos escenarios, es así, sí, eso es muy loco, pero me parece que eso pasa en el mundo del conocimiento. Entonces tengo un jardín de Edén, pero también tengo unos territorios a explotar. Bien, entonces esto es el bosque. Acuérdense de estos elementos distintos, digamos, de esta composición del bosque. Y visto desde las narraciones de Colón y visto desde las narraciones de Américo Vespucio, pues el bosque es importante como cita, voy a volver solo un segundito. Pero solo quiero recordarles, por ejemplo, cómo acá aparece la fuente
es como una de las descripciones del Génesis que van a citar de todos estos autores en el siglo XVI. Y es un lugar en donde hay una fuente directa, una convergencia de varios ríos en una montaña. Esa era como la descripción. No sé, también debe tener un paraíso que también va a citar un ejemplo. O pues, estoy citando algunos ejemplos, pero es una obsesión en el siglo XVI, en el XVII, el tema del paraíso. Y es interesante cómo el tema del paraíso, por ejemplo, se mezcla con el mundo. Cuando ya se entiende, no era lo que fuimos al Extremo Oriente, es que fuimos a un continente nuevo. Algo que aparentemente, eso es confuso, pero aparentemente América sí se la pilla. Dice, es una tierra nueva, son los ingenios, sí pasa. Bien, algunas de las imágenes que se van produciendo en este momento están, por ejemplo, creo que es fundamental, Stradamus va a hacer una serie de grabados que tienen que ver con los aportes de Europa al mundo, y el primer aporte que pone es lo que llamará de una manera muy colonial, pues muy racista, Europa, el descubrimiento de esta imagen que es como empiezan a introducirse el imaginario de todo mundo, un imaginario que tiene marcada presencia de flora y de fauna. ¿Sí? Y por otro lado está, digamos, el mundo de la ciencia. Por ejemplo, en el caso de España, perdón, en el caso de México, o en el caso de Perú, o en el caso de lo que es la Nueva Granada, es Colombia, pues la expedición botánica, por ejemplo, pues es el que estoy mostrando, pues dos piezas extraordinarias. Es esta bilancia. Aquí hay una necesidad, un reclamo de reconocer, racionalizar, mezclar, describir, dar cuenta de ese territorio, en este caso con una mirada en la que la estética y la ciencia se juntan de una manera, digamos, ambigua y estrecha. Y desde luego también como Nicolás me parecía importantísimo pensar en Humboldt, marcando los primeros años del 19 y jalar sus viajeros, porque es el momento de como una especie de segundo descubrimiento de América a raíz de sus grandes obras, de la publicación durante años que va a ser en Humboldt, de los 5 años que va a estar en las Américas Septentrionales, por ejemplo, pues va a haber una cantidad de personas en Europa que quieren conocer esos territorios, conocer esos climas, esos animales y esa geografía. Entonces, este es uno de esos mapas de Humboldt. Pero sé que es mucho. Llamémoslo, es un embrollo de necesidades, de fascinaciones, de búsquedas. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy alejando un poquito más la ciencia y esa unión entre estética y datos, por ejemplo, para tener acá la presencia, digamos, de los románticos, ¿cierto? De los artistas románticos. Importante decir rapidísimo cómo el paisaje en el 19 se vuelve un lenguaje central, un lenguaje nuclear, después de haber sido en el 18 un lenguaje, era Voltaire, en el 19 central. Y aquí habría que agregar esta tremenda herida que separa a los humanos del territorio, que es la revolución industrial finales del 18 y todo el curso del 19, tiene mucha relación precisamente con la necesidad
pareciera, no podemos decir así hoy, imperio de los artistas de retratar ese territorio. Ese territorio que está, en muchas ocasiones, estoy mostrando, por ejemplo, Cosmo, en muchas ocasiones ese territorio está en vías de extinción, está en amenaza. Bien, entonces, primero les mostré Cosmo, pero esto es Parma, ¿sí? O en Estados Unidos, por ejemplo, las llamadas Corea Raza, esto, por ejemplo, que me parece increíble, George que estuvo en nuestro territorio, otros artistas que fueron, como Nebel o como Del Rey, que fueron a diferentes lugares, a México, a Centroamérica, y desde allí hacían unos registros de nuevo que uno podría decir que son ambivalentes, que hablan una lengua que es compleja, que es una lengua que se habla en varias rutas y que requieren dar data, dar info, pero al mismo tiempo están hablando de contemplar y al mismo tiempo están pensando en resumir. No puedo ahorita detenerme en ello, pero la noción de resumir y la noción de lo pintoresco está allí. En el caso nuestro, la Comisión Fotográfica, que es tan extraordinaria, ya en una república, ya a mitad del 19, y de nuevo una necesidad de acopiar, catalogar, discernir de qué va el territorio, pero con una gramática que es una gramática que es plástica, que es artística, que es sensible. Y ya cerrando, digamos, en este recorrido vertiginoso, espero que dé una sensación de vértigo que también es paisajística, que es un vortex también es serio. Les quiero mencionar algunos de estos artistas. Por ejemplo, ahorita estoy mencionando artistas europeos que vienen ya casi que a la República de Colombia. Estamos hablando del cierre del 19 en esta paralela que yo estoy haciendo, con Enrique Resfigil, con Luis de Llanos, con Giovanni Ferroni, que son artistas, varios de ellos diplomáticos que vienen acá y hacen, digamos, este tipo de retratos. Por ejemplo, esta pieza que está en una colección privada, me parece que es súper interesante. Cuando al comienzo yo la vi en físico, yo la tuve en una curaduría que hice hace años. Yo recuerdo haber pensado que era un pequeño río y hoy me parece evidente que es un humedal. Y me parece que es fantástico, por ejemplo, esa posibilidad que tiene el paisaje. Este paisaje es estupendo, pero también es terrible. Voy a decir algo que es contradictorio, ¿sí? Es que en muchas ocasiones el paisaje visual o el paisaje sonoro o otras variantes del paisaje contemporáneo dan testimonio de aquello que ya no es más. Es un poco lo que dice Leonel Vázquez cuando habla de los paisajes. Es que él está registrando el sonido de riachuelos que ya no existen más. Que un poco lo que pasa uno, por ejemplo, yo no les dije cómo se llamaba eso, pero eso es el río de un vuelo. Hoy es una cloaca y era un hermoso río en la sabana de Bogotá que estaba llena de ríos, ¿sí? Bien, eso es divino. Por ejemplo, no sé si ustedes aquí lo reconocen, no tienen por qué. Eso del Banco de la República es una pieza extraordinaria de Giovanni Ferroni y es el Tolima, es el Nuevo Tolima. No sé si ustedes saben, el Nuevo Tolima ya casi no tiene nieves eternas. ¿Sí? Entonces, ver esto es, eso de pronto ya ustedes, ya no vemos eso si subimos a. Voy a avanzar. Esos eran entonces artistas europeos hablando de nosotros, somos nosotros hablando de nosotros, ¿sí? Ejemplo, Manuel Luciano Carvajal, Magdalena Mendoza, en esa pieza que es del Museo Nacional, que me ejerce fascinación.
Y me hace mucho juego con la pieza con la que Nicolás Gómez abre el libro y abrió en la conferencia que es de los Ramos, y es este trabajador, estudiante obrero, se llama Andrés de Santa María, que acá tenemos una pieza lindísima en la sala. Tienen que estar orgullosísimos de esta exposición, es una belleza. Una Andrés de Santa María, que son muchas cosas, pero simplemente importante decir que Andrés de Santa María pues, va a ser como varias de las personas que están aquí en sala, él va a ser director de la Escuela de las Artes a comienzos del 20, y va a ser uno de los personajes que a finales del 19 alcanza cátedra de paisaje. En el 20, una de sus estudiantes es la Bernita Orquín. Eso, por ejemplo, eso es Ricardo Gobierno Álvarez, Vila, una pieza lindísima, es un paisajista impresionante, extraordinario. Simplemente quiero hacerle llamada atención también a se retratan las vacas, el ganado en un país que es ganadero, en un país en donde la gente que tiene ganado es de pudiente, es de rica, ganado que a su vez ha sacado a las montañas y a los rincones al campesinado. Esto es también Borrego, que esto es muy famoso, este tipo de boquerones. Esta es la metí yo ahí porque es que no puedo, no. Y esto sería como el contrario del paisaje y el chircal, donde se hacen los ladrillos. Los chircales estaban en las zonas de la montaña, totalmente negociando con montaña y tumbando montaña. ¿Sí? Y esta pieza que es el Museo Nacional. Pedro González Camargo está también en las exposiciones. Yo creo que para muchos de nosotros historiadores, historiadoras, investigadores, nos adoramos a Pedro Alfonso González Camargo. Bueno, mientras hacemos el ajuste y ya cerrando, es un artista. Me parece que una de las ideas muy bonitas de Nicolás es mostrar artistas no necesariamente hiper conocidos como por decir de Santa María y por ejemplo poner a Danilo Jiménez. En este caso, Frida González Camargo, yo creo que es un artista de artistas. De pronto no está conocido entre el público, pero que nosotros adoramos su obra. Es una persona que tiene una pincelada atrevida, audaz, hace obras en pequeños formatos, el grueso de ellas es afortunado. Y tiene una expresividad realmente singular. Del siglo XX, esto todo siglo estamos amando. Y ya cerrando, voy a decirlo, digamos, muy rápidamente, una de las condiciones fundamentales del paisaje es la objetivación de los metros que representa. Se extraña del mundo, ¿sí? No es yo con el mundo, sino es un yo que de lejos y forma extrañada observa el mundo. ¿Listo? Esto sería una hipótesis que desde luego pues, es revisable, y es lo que sucede, por lo menos desde los años 70 del 20 a hoy en los artistas contemporáneos, es que no hacen paisaje, hacen otra cosa. Son juegos que se están involucrando con el cuerpo tierra, el cuerpo agua, el cuerpo viento, el cuerpo lodo. No hay esta separación objetivada, distante, distanciada. A eso lo llamo yo paisaje. En esta reflexión paisajística hay toda suerte de herramientas, desde luego distintísimas, que tienen que ver con video, que tienen que ver con vallas, que tienen que ver con, digamos, versiones con de ready-made, toda suerte, digamos,
de operaciones y pues quería acá con Miguel Ángel Gómez, por ejemplo, José Alejandro Restrepo, que está acá en la sala. No estoy mostrando la pieza con la que él está representado en esta exposición, pero por decir algo, José Alejandro Restrepo mirando políticamente, mirando también desde un punto de vista de colonial. ¿Qué es lo que pasa con el territorio? ¿Qué pasa con el paisaje? Involucrando, por decir, entre varias de las cosas que usa, no haciendo representación, sino haciendo presentación. O sea, yo voy a hablar de banano, pues aquí estarán los gajos de plátano que a lo largo de la exposición se maduran y uno cuando entra en la sala, pues casi se siente invadido por el olor de plátano. O sea, no es, me repito, una representación, sino es presentación. En el caso de Mustafa García, ejemplo, Juan Fernando Ramos, un artista también extraordinario, profesor de los Andes, una persona que ha trabajado mucho en la relación entre el territorio y la política, el territorio y el desplazamiento, el territorio y la violencia que nos marcan de una manera aterradora a nosotros. Y de nuevo ya estoy cerrando. Aquí tengo Alberto Baral, esta pieza está aquí en la sala. Es una pieza que yo adoro, de Alberto Baral, se llama Tío. Y seguramente ahorita tendremos oportunidad de hablar sobre ella un segundo, al menos. Simplemente quisiera comentarles cuando él en un caballero presentó este video, se estaba acompañando de un paisaje de la manera en que se puede presentar del siglo XX. Y entonces estaba este paisaje bello, tranquilo, un poquito como extraído y neutralizado de la situación política, social y de las tensiones económicas y de las tensiones, también voy a decirlo así, étnicas, en un país racista, en un país que subalterniza a los afro, que subalterniza a los campesinos y a los indígenas. Entonces, ponía este pequeñito paisaje y cuando uno se acercaba al paisaje, hay un sensor que activaba este video, no les voy a contar cómo fue realizado, pero sí quiero que pensemos que es un registro videográfico muy humilde, muy sencillo, en el que él está registrando un grupo de militares en una zona, en la época de una de las épocas de la Iglesia Aurísima en Colombia. Ellos están bordeando el Orinoco al Amazonas en una embarcación de soldados. Y en un momento dado empiezan a hacer tiro al blanco, prácticas de tiro al blanco. Las prácticas de tiro al blanco son contra el río. Son contra algo quieto, estable, casi silencioso, y de repente empieza, digamos, este ejercicio que en muchos sentidos es impresionante metafórico de la violencia que se ejerce sobre el territorio. Y cierro con Oscar Leone, de Pueblo Cómico, gracias, un artista bien interesante caribeño. No estoy poniendo la imagen de la pieza que está acá en la exposición. Él ha trabajado muchísimo el tema de este elemento que tenemos que ver con la economía, por ejemplo, y es a los cuerpos territorio, porque una de las cosas que diríamos seguramente hoy es que hay cuerpos sanos y hay cuerpos territorio, hay cuerpos de muchas personas en Colombia, por ejemplo, no se definen solamente como personas que habitan en un lugar cercano a un río, no. El río y ellos hacen parte del mismo ecosistema separados. Los peces y ellos, el mar y ellos, o la tierra, o el páramo y ellos. Muchas gracias.